Doctor, ¿en qué año naciste y dónde naciste? 1973, 27 de enero, en el Hospital Adolfo López Mateos, que es un hospital del ISSSTE, en Coyoacán, en la Ciudad de México. ¿Por qué nací en Coyoacán? Porque mi madre tenía un tema de salud, el factor de su sangre era negativo y no había en ese momento en San Juan del Río pues, la posibilidad de tener un parto sin complicaciones, al menos que tuviera un tratamiento especial. Nazco en la Ciudad de México, pero el 17 de febrero me registran en el registro civil de San Juan del Río, porque ahí era donde estaba la casa familiar. Mi padre, Jaime Nieto Ramírez, profesor universitario, en algún momento fue presidente municipal de San Juan del Río. Mi madre, Aurora Castillo Escalona, ya fallecida, ella era originaria de la Ciudad de México, de hecho se conocen mis padres en la Ciudad de México. Mi mamá y mi papá fueron fundadores de lo que ahora es la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ellos inician dos centros de investigación, el de investigaciones históricas y el de investigación antropológica. Y mi mamá y mi papá fueron fundadores con otras personas del Centro de Investigaciones Antropológicas. Mi padre había sido hermano marista, se va de misionero a la Sierra Tarahumara, en algún momento tiene una crisis de fe y por su conocimiento, sobre todo pueblos indígenas, termina estudiando en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí conoce a mi mamá, les toca vivir el movimiento del 68 y a partir de ahí pues, iniciar su relación que termina haciendo que vivan en San Juan del Río. En el Panteón de la Santa Veracruz, que es un panteón que hoy es el Museo de la Muerte, el Museo de San Juan del Río, están enterrados mi tatarabuelo, Marcial Nieto, con su esposa, y está enterrado también una serie de familiares. En el Panteón número 1 de San Juan del Río está enterrado mi bisabuelo, José Nieto Dorantes, está enterrado mi abuelo, José Nieto. Mi padre tiene en San Juan del Río pues, una cripta familiar en donde se encuentra también su madre, que era mi abuela Teresa Ramírez. Y bueno, pues sí, son por lo menos cinco generaciones conmigo de personas de la familia Nieto en San Juan del Río. Somos cinco, a ver, cinco hermanos. Gabriela, que no le gusta que diga que es la mayor, pues sí es la mayor. Es 1 año, 3 meses más grande que yo. Yo soy el segundo, abogada ella, abogado yo. Mi tercera hermana es Verónica, estudió aquí en la UAC Administración de Empresas. Mi cuarta hermana es María, estuvo como directora de organización electoral, de capacitación electoral en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y abogada también, aunque se me ha dedicado más con temas electorales, pero también de derechos indígenas. Y mi hermano Jerónimo, que es ingeniero civil, también egresado aquí de la UAC, con quien tuve siempre mejor relación a Gabriela, porque además era pues, la de mi edad. También con Jerónimo, ya cuando él crece, ya tenemos también una muy buena relación como hermanos. Y durante mucho tiempo con mi hermana María tuve una gran cercanía. Pero bueno, Gabriela, pues, la verdad es que sí era siempre veíamos a Verónica, María y Jerónimo como los chiquitos y Gabriela y yo los grandes. Entonces, digamos, había una tiranía por parte de mi hermana y mía respecto a mis demás hermanos. Vivía en un ambiente de mucha cultura. O sea, mis padres, tanto mi padre como mi madre, leían mucho. En nuestras vacaciones eran ir a ruinas arqueológicas. Allá uno de mis hermanos, hasta ya grandes, conocieron Disneylandia o cosas así, Disneyland. Y siempre hubo como una familia muy pegada a las discusiones históricas, a la lectura. Y bueno, yo empecé a leer desde niño, desde la primaria, primero a partir de libros de cómics de la historia de México, una colección que se llama México, Historia de un Pueblo, que por ejemplo Paco Ignacio Taibo escribía y hacía parte de los guiones de esa serie de libros, Saltiel la Triste, entre otras personas. También, y eso me llevó a ya libros después ya serios sobre la historia. No es que no fueran serios, sino más bien ya para la primaria alta, para la secundaria, estaría leyendo otro tipo de cosas. De hecho, en San Javier yo hacía
resúmenes de libros y se los vendía a mis compañeros en la secundaria para que pagaran, no, me pagaban para que yo les hiciera esos resúmenes de libros para las clases de en ese momento, pues, español y estas cosas. Después ya sería literatura en la preparatoria. Y sí, siempre me gustó leer. Desde muy jovencillo él le daba por estudiar, por leer, y estando en tercero de secundaria en el San Javier, un maestro, el hermano Rodrigo Olvera, hizo el comentario de que, tratando de motivarnos para leer, él decía que si algún estudiante del San Javier, él supiera que leyera más de 60 libros al año, le gustaría ponerle un monumento en el patio, en el centro del patio. Y pues Santiago Nieto, ya en tercero de secundaria, sí leía más de 60 libros al año. Así es que inmediatamente fue un tema de risa y de poder compartirlo con el maestro. Y bueno, Santiago siempre le gustó leer cuando era pequeño. Y sí, realmente yo creo que fue sus papás, ¿no? Quienes lo empujaron a prepararse, que es una persona muy preparada, muy preparada. Que yo decía, Dios mío, ¿cómo le hace para ser tan responsable y para tener esa memoria? ¿Por qué no estudiaba? Primaria, secundaria y preparatoria lo hice en el Instituto Queretano San Javier, aquí en Querétaro. Entonces todos los días íbamos y veníamos de San Juan del Río. Al principio éramos dos combis, como los coches familiares, y iban todos mis primos, veníamos para acá. Y ya más grande, ya empezó a venir 2 camiones de personas de San Juan a estudiar a Querétaro. Ya para la preparatoria, por ejemplo. Y en la carrera, me acuerdo que salía un camión a las 6 de la mañana de la Avenida Juárez, una mealcense en ese momento, y ese camión nos llevaba y nos dejaba aquí en el Cerro de las Campanas, y ya para llegar a clase de 7, y sí llegábamos a tiempo. Entré de 18 años a la universidad, aquí, a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Un cambio pues, muy importante de la forma de venir en una escuela privada del San Javier a la universidad pública, además ya a nivel universitario. Pues primero para ver los salones, acuérdate que éramos 120 personas en un salón que los que llegábamos tarde nos teníamos que sentar en el templete del maestro y bueno, sí, recuerdo muchas cosas. Grandes maestros, diría Andrés Garrido del Toral, extraordinario maestro, Juan Francisco Durán, que nos dio teoría del delito, Arsenio Durán, que nos dio procesal penal. Santiago, como alumno de la licenciatura en Derecho, y pues con inquietudes de tipo estudiantil, de tipo político estudiantil, pues para también estar participando no nada más como el alumno ordinario, sino también con algunas otras actividades de política estudiantil en ese momento. Santiago era una persona que desde que era alumno le gustaba platicar con políticos, con académicos destacados. La cercanía que tuvo en su momento con Jaime Cárdenas Gracia creo que fue una de las, no solo la cercanía, sino hasta la amistad. Fue algo que le marcó profundamente. Jaime Cárdenas, una persona muy destacada en el conocimiento, pero además con un alto compromiso social. Hay quienes se quedan en el ámbito académico o en el ámbito científico o filosófico, y creo que Santiago pudo empezar a mezclar esos dos mundos. Por un lado, la parte académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estudiando su maestría y su doctorado, pero por otro lado empezando a aplicar las cosas hacia las instituciones públicas de este país, cuando pudo participar en el entonces IFE, y después, bueno, pues lo fue llevando su preparación y su trabajo hasta que lo nombraron magistrado. Y como magistrado me parece que ya tuvo la consigna de destacar en su trabajo, hacer las cosas bien para que en su momento pudiera seguir avanzando, y cosa que se hizo realidad. Juan Francisco Guerra, que nos dio delitos en particular. Recuerdo a Alejandro Obregón con filosofía del derecho, una clase extraordinaria. O sea, la verdad es que tuvimos una serie de buenos maestros, otros no tanto, pero sí hubo buenos maestros que yo recuerdo con mucho cariño. Sergio Herrera Trejo, que nos dio deontología jurídica. Mi tío Gustavo fue presidente municipal de San Juan del Río, 79 al 82. Mi padre fue presidente municipal de San Juan del Río, 88 a 91. Mi primo Gustavo fue presidente municipal de San Juan del Río, 2009-2012. Hay un tema que de alguna forma marca a mi familia,
que es la concertación de 1991, cuando hay un acuerdo entre el gobierno federal, más bien Diego Fernández de Ceballos por un lado y el PAN, y por otro lado Carlos Salinas de Gortari, y hay un acuerdo para que San Juan del Río, cuando había ganado la elección el candidato que era Manuel Mesa del PRI a la presidencia municipal, se le cediera en esto que se llamó concertaciones en la época del Salinato. Y ese es un tema que impactó de manera importante a mi familia. Pues mi hermana Gabriela, mi hermana María, hicieron parte de sus tesis relacionadas con ese hecho en particular. Yo no fue lo que me interesó. Yo, de hecho, mi tesis fue sobre las reformas al Poder Judicial de la Federación de 1994. Pero sí hubo un tema de marca. A partir de ese momento, yo estoy en la transición de irme a México, de entrar al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de rechazar todo esto que a mi padre lo había afectado. Yo lo vi realmente preocupado, atacado, difamado públicamente y bueno, por un tema de una negociación de carácter político. Tengo también la enorme fortuna de conocer a Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, de esta Facultad de Derecho, ha estado 1000 veces aquí en el aula forense. Y bueno, Jaime había llegado a ser consejero electoral por apoyo del PRD. Entra en la negociación política, estamos hablando del 96, octubre del 96, y siempre me mantengo en relación con él, me invita a trabajar como asesor al Consejo General del entonces IFE, en la época de José Woldenberg, y a partir de ahí toda mi trayectoria había sido en lo electoral, en lo apartidista, y eso me lleva al Consejo de la Judicatura Federal, me lleva al Instituto de la Judicatura Federal, me lleva a ser titular de la unidad de investigación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El cuarto año tengo la disyuntiva de si buscar la sociedad de alumnos o aceptar la invitación de José Luis Soberanes y de Fierro para irme a México a hacer un verano de la investigación. Me voy a hacer el verano de la investigación y eso determinó que mi primera parte de mi vida profesional estuviera vinculada con la academia. Y es lo que me llevó a estudiar la maestría, el doctorado y empezar a publicar pues, relativamente joven. Varios textos que me llegaron a publicar tanto en México como aquí en Querétaro, el maestro Rodolfo Vega. Fue el inicio. La parte académica fue el inicio de lo que sería mi desarrollo posterior. Llego yo primero en el 95 a hacer el verano de la investigación, regreso aquí a terminar la carrera, me voy en el 96, regreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas como técnico académico, yo me sentía el rey del mundo, ganábamos 3 pesos, pero me sentía el rey del mundo. Un primo mío, Hugo Alay, también se va a hacer la carrera allá, entonces de alguna forma nos mudamos, los dos juntos cambiamos de vida. Y era pues, ir y venir en camión de Querétaro, movernos en el metro, comer en las salidas del metro, en los comedores de la UNAM, y hasta que designen a Jaime Cárdenas como consejero electoral del IFE. Él me invita y me apoya para que otro investigador de jurídicas, Manuel González Oropesa, me reciba en su jurídico en la Junta Local del IFE en la Ciudad de México. Y me toca vivir el proceso de Cuauhtémoc Cárdenas. Me toca, por ejemplo, conocer a Carlos Monsiváis en una conferencia, saludarlo personalmente. Me tocan varios eventos ahí relevantes, 97. 98, me voy ya con Jaime Cárdenas como su asesor y había 4 asesores. Miguel Carbonell, estaba Carlos Pérez, que llegó a ser el coordinador de asesores del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Alan García, una persona de Chihuahua, un activista de derechos humanos, y yo. En algún momento Arnulfo Moya también forma parte del grupo de asesores, también de Querétaro. Y en el año, y me toca Pemex Gate, Amigos de Fox. En esos años me caso con que era mi novia de la carrera, Maite Maldonado. Nace mi primera hija en el año 2000. De hecho, yo me acuerdo votando en una casilla de electores en tránsito, porque evidentemente mi credencial era de San Juan del Río, votando en una casilla al lado del IFE, con una carriola, con pues Maite y yo haciendo fila con nuestra hija recién nacida. Había nacido en mayo y las elecciones fueron en julio. Y bueno, me toca la transición. Ese día en el Consejo General del IFE, Fernando Sertuche, desencajado en el año 2000,
La reacción de los priistas es que no lo podían creer. Por supuesto, Molinar y Lujambio estaban felices. Jaime Cárdenas también, de alguna forma, aunque después se pelearía con Vicente Fox. Pero sí el resultado cambió a partir de ese día, del 2 de julio del año 2000. ¿Te sentiste subyugado o tentado en algún momento para decir, creo que puedo irme al Partido Acción Nacional a hacer política? No, nunca. Nunca, porque ideológicamente pues, sí hay cuestiones incompatibles con mi forma de pensar. De hecho, yo voto pues, en el 97 por el PRD, en el 2000 voto por el ingeniero Cárdenas, y en el 2006, en el 2002, en el 2018 voto por Andrés Manuel López Obrador en las tres. Y bueno, y voto en la revocación del mandato, entonces voté 4 veces por López Obrador. Pero, esta parte del IFE fue una parte muy bonita que me permitió acercar y conocer a la izquierda. Yo la conocía por ciertas referencias de mi padre antes de convertirse en priista, por el movimiento del 68 y todo lo que le había tocado a él vivir. El rechazo que en mi casa se tenía por Díaz Ordaz era grande, en gran medida por lo que había vivido mi padre. Pero no, el PAN nunca me pasó por la mente ser panista. Y durante los años del panismo, pues yo estuve primero en el IFE, después en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, con María La Luz Mijangos, la esposa de Jaime Cárdenas. Después Esteban Moctezuma Barragán me invita al Consejo de la Judicatura Federal, en la época de Mariano Azuela como presidente. Y cuando Manuel González Oropesa, que había sido mi jefe en el 97, lo designan magistrado electoral de la Sala Superior, me invita a trabajar con él como secretario de Estudio y Cuenta. Estoy 1 mes y medio como secretario de Estudio y Cuenta, después de haber sido 4 años secretario técnico en el Consejo de la Judicatura Federal, y me manda al Centro de Capacitación Judicial Electoral, así se llamaba en ese momento, como jefe de la unidad de investigación. Estamos hablando de 2006. Yo llego en diciembre de 2006 ya después de toda la crisis postelectoral del 2006, llego al Tribunal Electoral, y en 2008 me designa el Senado de la República a propuesta del PRD como magistrado electoral. Había un acuerdo muy claro, el PRI tenía muy claro que a su candidata, a Claudia Pastor para Jalapa, el PAN tenía muy claro a su candidato, Roberto Martínez, que su padre había sido miembro fundador del PAN para la Ciudad de México, y sí hay un tema de Ricardo Monreal de subirme a la mesa de negociación y que el PRD me apoye, evidentemente con el respaldo del PRI, porque de lo contrario no hubiera yo tenido los votos. Y al final hay un acuerdo político y los 3 que quedamos resignados y tomamos protesta en el Senado de la República, en aquella vieja casona de Xicoténcatl, que hoy en día sigue perteneciendo al Senado, pero que en este momento pues, ya se encuentra solamente para eventos protocolarios. Y tengo 2 temas, bueno, varias resoluciones, pero una, la nulidad de la elección de Morelia, que molestó mucho a un sector del PRI, sobre todo el sector cercano a Enrique Peña Nieto. Es una sentencia, digamos, es un caso fácil en términos jurídicos, porque la Constitución establece que no puede haber transmisión desde el extranjero de propaganda política. Y segundo, es un principio constitucional. Y segundo, porque no puede haber financiamiento ilícito a las campañas electorales. Se acredita en el expediente la transmisión de una pelea de box un día antes de las elecciones de Michoacán, y se acredita también que detienen a un personaje de los Caballeros Templarios con propaganda política, dinero, repartiendo cosas el día de la jornada electoral, una amenaza hacia las personas del Partido Acción Nacional, en un periódico local en Morelia, y todos esos elementos se toman en consideración para decir, a ver, hay financiamiento ilícito, hay campañas y hay una violación directa a la Constitución. Y se anula la elección. ¿Qué transmisión fue? Era una pelea de Márquez, pugilista Márquez y Pacquiao. Había ganado el PRI por 1000 votos la elección en una ciudad como Morelia. Entonces, al haber dudas respecto a la cantidad de votos ilícitos, mi propuesta fue anular la elección. Ganó Pacquiao, entonces Juan Manuel en ese momento pero debo decirlo que le robaron la pelea.
esta pelea se la robaron, que por cierto el presidente del Tribunal Electoral estaba entre el público asistente a la pelea, eso yo no lo supe sino a meses después, y después Márquez llegó a decir que si los magistrados querían trancazos iban a tener, que bueno que nunca me lo encontré, pues no le hubiera servido de sparring ni 2 segundos. Cuando salgo es muy interesante porque salgo en 2013, a mi compañera la hacen magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y después la impulsan para ser consejera general en el Instituto Nacional Electoral. A mi compañero lo hacen notario en Naucalpan y yo me regreso a la UNAM, a mi cubículo. El primer cubículo que me le tocaba compartirlo con los becarios del Seminario de Filosofía del Derecho, y después ya me tocan jurídicas que me den mi cubículo. Y me quedo ahí asesorando al PRD, entre otras cosas, asesorando al PRD, a Miguel Barbosa en el Senado de la República, y asesorando a Ariadna Montiel en el Congreso de la Ciudad de México. Ella era la secretaria general. Vivo como investigador, me dedico a la academia. Ahí en esos años escribo el libro ya había escrito antes mi tesis, que ya había sido publicada, Interpretación y Argumentación Jurídicas en Materia Electoral, pero en esos años escribo el libro sobre la reforma constitucional de derechos humanos, control de convencionalidad de reforma constitucional de derechos humanos, que me lo publica el Tribunal Electoral. Y después el Instituto Electoral del Estado de Querétaro me publica en una primera edición, y después el Instituto Electoral del Estado de México, un libro sobre los derechos en los tiempos de género, de mujeres, feminismo y derecho, que era mi clase de feminismo que daba aquí, en la Facultad de Derecho, en el posgrado. Entonces nuevamente me reencuentro con la academia, y el haber asesorado a Barbosa me lleva al Pacto por México. Pacto por México, el acuerdo era que la Fiscalía General de la República le iba a tocar al PRI, la Fiscalía Anticorrupción al PAN, entonces había varios perfiles en el PAN moviéndose, y la Fiscalía Electoral, que era la que se consideraba menos importante, a la izquierda. Y entonces el PRD me propone, tengo el aval del PRI con Arely Gómez, tengo el aval del PAN, y Morena y el PT, que más bien era fracción parlamentaria del PT, donde Morena se incorpora, con Manuel Bartlett también vota por mí y me lleva a ser fiscal electoral de la República en el año 2015. Y la Fiscalía Electoral fue un espacio también muy enriquecedor y pues, de muchas experiencias personales. ¿Cuántos años estuviste en la FEPADE? Casi 3 años. Llegué en marzo del 2015 y salí en noviembre del 2017. En realidad el 25 de octubre de 2017. Fiscal incómodo. Fiscal incómodo, así se llama el libro. Otro libro que también me dio mucho gusto escribir, Sin filias ni fobias, memorias de un fiscal incómodo. Pues primero obtuve una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, subsecretario de Gobernación en ese momento, que lo obligó a renunciar. Obtuve 2 órdenes de aprehensión contra exgobernadores, porque yo aplicaba la de prefiero pedir perdón y no pedir permiso. Entonces 2 contra Javier Duarte y contra César Duarte. Tuve un operativo muy fuerte en Chiapas que molestó mucho al entonces gobernador. Y bueno, pues al final empiezo a investigar Odebrecht. Y es cuando pues, el gobierno de Peña Nieto pues, da el manazo en la mesa y me destituyen con todo lo que vendría después. Tuvimos la oportunidad de platicar casi recién salido, y pues todavía tenemos un grupo de amigos en común con quien iban platicando algunos temas ya muy específicos, y ya después él me platicaba de manera particular pues una serie de anécdotas que implicaba ser perseguido política y judicialmente por el presidente de la República. Sabemos que no la estaba pasando del todo bien, ¿no? Pero pues con esa certeza de todo pasa y todo va a pasar. No se va a dejar caer. O sea, vamos a esperar. Y algo va a pasar que va a surgir otra vez. Y no hablando políticamente, sino un ser humano. De repente me manda a llamar a mi jefe directo, que teníamos muy buena relación, que también es parte del equipo, y me dice, oye, acaban de remover a Santiago. Entonces yo, y no lo puedo creer, pues él iba a una reunión y nos informó que era una reunión de acercamiento. Entonces me dijo, no, sí, lo acaban de remover.
y me pone una nota de un medio de noticias, un medio de comunicación donde informan que, me parece que era Cárdenas el que informa que habían destituido a Santiago. Me acuerdo que subo con su secretaria particular en ese tiempo y le pregunto, me contesta que sí, y que ya Santiago no iba a regresar a FEPADE. Sentí que se partía un proyecto. Sentí que era una injusticia, porque realmente Santiago es muy coherente, muy limpio en su actuar como servidor público. Entonces sentí que era un acto de injusticia al que estaban haciendo. Y sí me dolió bastante porque estábamos construyendo un proyecto en FEPADE, todo su equipo, y él era la cabeza de ese proyecto. Sí, fue un momento muy complicado. Horacio Duarte, hoy secretario de Gobierno del Estado de México, y Beatriz Mojica, hoy senadora de Guerrero, presentaron denuncias cuando se hizo público en Nueva York que había Marcelo Odebrecht repartido dinero a varios personajes de América Latina, incluyendo a Emilio Lozoya. Empezamos a hacer la investigación y encontramos flujos de recursos de 10.4 millones de dólares de las cuentas de Odebrecht hacia empresas vinculadas con Emilio Lozoya. Una de ellas establecida en Panamá, cuyos accionistas eran un vendedor de seguros de Poza Rica y un despachador de una gasolinera, que de repente recibe $1 millón en una transferencia en Panamá. El apoderado legal de la empresa pues, era Emilio Lozoya. Se inicia la investigación y tiene una investigación también la Fiscalía General de la República, no por delito electoral, sino por lavado de dinero. Y Raúl Cervantes declara que ha concluido la investigación del tema de corrupción más importante de América Latina y renuncia al siguiente día. Era el Procurador General de la República. En ese momento él quería transitar a ser fiscal general, autónomo, pero no había consenso. Y de alguna forma también me han dicho es que la hipótesis es que a mí me habían mantenido porque pensaban que podía yo generar el apoyo del PRD y de Morena y del PT a la postulación de Raúl Cervantes. Al día siguiente, el Reforma saca una publicación de que Lozoya me amenazaba, que me había mandado un oficio en el cual decía, una promoción, en el cual decía quién era su papá, quién era su mamá, cuáles eran los cargos que había tenido y que me decía que determinara el ejercicio de la acción penal. Entonces yo evidentemente no le hice caso y seguimos con la investigación. 2 días después es cuando Alberto Elías Beltrán me cita en su oficina. Llego a la oficina, me suben solo y va mi secretario particular conmigo, el director y 2 directores generales. Me sube y me dice que me va a destituir. Le digo, no puedes hacerlo porque me designó el Senado. Y entonces me dije, o te notifico aquí o te notifico en FEPADE. Y dije, bueno, nada más que no puedes tú oponerme que no acuda al Senado porque tengo un procedimiento constitucional en uno de los transitorios por si hay una remoción del fiscal electoral. Entonces, haz lo que quieras. Voy saliendo de FEPADE y me recibo un mensaje en el celular de Luis Cárdenas, periodista de MBS. Y me dice, oye amigo, que te acaban de destituir. En ese momento me empiezan a dar de baja de todos los chats de la Fiscalía General de la República, me empiezan a sacar. Y recibo a los minutos, iba camino a la había hablado con Alberto Elías Beltrán, me dijo, vete a tu oficina, ahí espérate, y si tienes algo académico que hacer en la tarde, pues te vas. Me marca en mi oficina mi secretaria particular y me dice que hay 3 agentes de la Agencia de Investigación Criminal armados esperándome afuera de mi oficina y que querían entrar. Mi secretaria particular borra documentos que estaban en la computadora, toda la parte de las investigaciones, y no les permite entrar. Entonces, en ese momento me doy cuenta de que si yo llego ahí me van a detener, por tanto prefiero irme a mi casa. Ahí cito a mi particular, cito al otro director general y pues, presentamos un escrito ante el Senado de la República. A ver, iban a hacer lo que iban por una foto y la verdad que eso iba a ser algo absolutamente catastrófico para mí. Entonces decidí irme a mi casa, despaché a los escoltas que tenía, a la gente de la fiscalía y ahí empiezo a organizar la defensa.
Mucha gente, incluyendo Andrés Manuel López Obrador, me manda con un amigo mío, que fue mi alumno, Julio César Bonilla, un mensaje que fue comisionado de Transparencia de la Ciudad de México, que no me rinda. Eso ya estamos hablando de 2017. Paralelamente a mi exesposa pues, le llegan unas fotografías, unas tomas de capturas de campaña, de pantalla, temas personales, un error que yo he cometido, pero empieza las amenazas, empiezan los ataques mediáticos, me inician 7 averiguaciones previas en la Fiscalía General de la República por difundir información de las carpetas de investigación y en ese contexto me cita el oficial mayor de Osorio Chong y en el Fiesta Americana de Reforma y me dice eh, que ya tienen todas las armas en mi contra, que me van a destruir, que me desista de la acción en el Senado. Paralelamente, Gamboa Patrón pide que la votación sea cerrada y Roberto Gil pide que acudamos a un debate, el encargado del despacho y yo al Senado. Por supuesto, los priistas nunca iban a dejar que el encargado del despacho de la Procuraduría fuera un debate menos conmigo, era una forma de dejar pasar los 10 días que establecía la Constitución para que el Senado pudiera decidir. Entonces, entre Gil y Emilio Gamboa terminan saliéndose con la suya. Me desisto, hago una rueda de prensa. Por cierto, están las fotos ahí, todavía un colaborador, bueno, mi ex esposa me acompaña. Hay un colaborador mío, Felipe Valderas, que aparece en las fotos. Erika Pérez, que en ese momento, hoy delegada aquí, en ese momento trabajaba con temas de FFP conmigo, también me acompaña. Y bueno, los demás no pedí que no fueran porque estaban dados de alta en la FEPA y no quería que tuvieran algún tema de consecuencia personal. Caminando solo en Reforma, buscando algún tipo de apoyo. Algunos de mis colaboradores me dieron la espalda. Inició el proceso de la separación y el divorcio de mi ex esposa. Sí lloré, por supuesto, pero también sabía que era o hacerse tema más fuerte o realmente me iban a destrozar. Y afortunadamente sucedieron 2 cuestiones iniciando el año. Uno, un proyecto de Javier Corral llamado Justicia para Chihuahua, donde me invita a que lo acompañe. Y 2, la más importante, es que Marcelo Ebrard, conducto de una amiga mía que había conocido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me invita a tomar, Luis María Rodríguez, me invita a tomar un café. Tomamos un café en la colonia Roma y me invita a que me sume a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Me invita a que vaya a Tlaquepaque a un meeting con él y termina él pues introduciéndome a la Cuarta Transformación. Muchas cosas pasaron por mi mente. Por ejemplo, no permitían que la gente me contratara. Ya había yo acordado con el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas regresar a Jurídicas, que era mi casa, y la plaza que se iba a someter a concurso para que yo entrara, se promueve un amparo y suspenden el procedimiento. Muy raro, pues a quien le interesa un procedimiento para ingresar al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y sí, muchas visiones, vi a un par de gobernadores y el mensaje era el mismo. Nada, no queremos que tenga ningún tipo de trabajo, nada. Viene la separación, mi esposa me saca de la casa, me voy a vivir en un departamento que me presta un amigo, después fue rector de la Universidad de Chiapas, Carlos Natarén. Y pues, en ese contexto pues, pasan varios meses hasta que Marcelo Ebrard me rescata y me presenta con Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel me presenta como una persona honesta que había defendido su punto de vista y me integra al Consejo Electoral de Morena. Me coordino con él, voy a Jalisco, a Tlaquepaque, llego al mitin a Tlaquepaque, me habían dicho que llegara a las 11:40 cuando el mitin ya hubiera terminado, llego a las 11:40, el mitin no había empezado, un periodista del Universal me reconoce y me dice, oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? Le digo, pues me vengo a unir a la campaña de López Obrador. Me ve Marcelo, me sube al templete, tomo una selfie, la sube en ese entonces Twitter, y a partir de ahí se lanza el que me uno a la 4T.
Me subo al vehículo después iba Lomelí, el candidato a gobernador, iba César Yáñez, iba yo, el chofer, y Andrés Manuel López Obrador. Y me empieza a pedir información respecto a Odebrecht, respecto a blindaje electoral. Empezó a hacer una serie de preguntas y después terminó con una frase idéntica, bueno, más bien, utilizando una frase que yo había escrito para un periódico, para el Universal, días antes, que tenía que ver con él. Y yo le había puesto al final de mi nota que si violando la Constitución querían hacer que López Obrador bajara las preferencias, no contaran conmigo. Tenía que ver con México primero y una violación constitucional respecto al tipo de promocionales que puedan hacer el sector empresarial en una campaña. Me sorprendió, primero, la memoria y segundo, su conocimiento sobre la historia de México. Y cada vez que nos parábamos era alguien que lo saludaba, hasta, lo acompañaba hasta el filtro del aeropuerto de Guadalajara, y después ya yo me regresé con la instrucción de coordinarme con Marcelo Ebrard y coordinarme con Tatiana Cloutier. Entonces me mandaron desde Sonora hasta Colima, me mandaron con Zoe Robledo a Chiapas, con Miguel Barbosa a Puebla, me tocó estar con Indira Vizcaíno en Colima, me tocó estar en Jalisco, en Durango, presentando denuncias sobre todo el tema procesal electoral, o defendiendo candidaturas ante los tribunales, o presentando denuncias sobre delitos electorales en las fiscalías locales o en la Fiscalía General de la República, en las entidades, acompañando en algunas ocasiones a los candidatos a hacer proselitismo. Y bueno, y el día de que gana López Obrador, Tatiana me manda para suplirla en un programa de Carmen Aristegui. Entonces, mientras todos están disfrutando en el centro, yo estoy en el programa peleándome con pues un ex consejero del IFE, que estaba pues más bien como en una posición de todo va a ser negativo con esta administración. Ese día, el día de la jornada electoral, yo había estado en la mañana en Puebla apoyando a Barbosa. Le había dicho que la elección se tenía que plantear la nulidad de la elección. Él decidió que no, que fuera nada más nulidad de casillas. Y de forma muy similar a lo que le pasó a Juan Alvarado en 2024 en San Juan del Río, el resultado fue el mismo. Evidentemente la elección no se anuló. Pero fue un momento muy importante. Y pasando eso, López Obrador, pasando la jornada, me manda a llamar con Laura Nieto y me dice, ¿qué quieres ser? Yo me veía en realidad en la Fiscalía General de la República o como su procurador, pero en realidad sí tenía la idea de regresar al ámbito. Y lo que me dijo fue, me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, pues ser ministro. Y yo dije, pues sí, pues lo voy a tirar alto. Y me dijo López Obrador, me dijo, no, de tus temas de procuración de justicia. Porque además yo le di mis argumentos de por qué sería yo un buen ministro. Y me dice, no, de tus temas de procuración de justicia. Le dije, bueno, pues hay una subprocuraduría que es la jurídica de asuntos internacionales, que en todo caso me gustaría. Me dijo, no vas a ser el fiscal general, pero sí quiero que redactes la ley y te pongas en un puesto dentro de la ley. Entonces me fui el secretario técnico de la comisión redactora de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Ahí estuvo Zoe Robledo, ahí conocí a Julio Menchaca, estaba Tatiana Cloutier, estaba Olga Sánchez Cordero, había gente del CIDE, de la UNAM, de los colectivos de víctimas, y la verdad es que hicimos una ley muy bonita, muy de avanzada, que a Gertz no le gustó y terminó abrogándola y publicando pues, lo que hoy tenemos. Pero cuando viene el tema del congelamiento de cuentas de Lozoya, era un tema de una variación de 15 minutos. Si no lo hacíamos el viernes a las 5:45 de la tarde, se iba a ir todos hacia el lunes. Entonces, digamos, sin tener yo comunicación directa con Gertz, sino por un tercero, decido congelar las cuentas. Lo que sucedió fue que la UIF mandó la instrucción a todo el sistema financiero, alguien le avisó a Lozoya y Lozoya terminó yéndose. Entonces, mi problema con Gertz fue precisamente la fuga de Lozoya. Él me atribuye la responsabilidad a mí, pero también lo cierto era que era algo que yo había platicado, que era indispensable hacerlo en ese momento. De lo contrario, corríamos el riesgo de que Lozoya se fuera con dinero
que al final del día se fue por lo menos sin el dinero que tenía. Y generalmente muchos de los casos importantes, no el de Cabeza de Vaca, no el de Lozoya, no el de García Luna, no el de Medina Mora, pero sí hubo muchos casos que él terminó deteniendo. Casos que, por ejemplo, temas importantes, vinculaban lavado de dinero del gobierno de Nicolás Maduro en México a través de la contratación de empresas mexicanas con alimentos en estado de descomposición. Entonces, por cierto, también estas empresas muy vinculadas al gobierno de Felipe Calderón, de sus principales proveedores en materia de alimentos para todo el sistema penitenciario mexicano. Me cita en otras 2 ocasiones para que le comente cómo va la ley, qué es lo que se tiene que hacer. Y en la última ocasión me dice, oye, tienes el día del informe de Peña Nieto, ¿tienes algún problema de que anuncie que vas a ser el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? Le dije, no, presidente, pues, ¿cómo cree? ¿Tienes algún problema que se anuncie el día de hoy? Le dije, no, presidente, lo que usted diga. Entonces me dijo, y yo acordé con Enrique Peña, que él le decía con el presidente Peña, que no iba a salir hoy, yo, por ser su informe, pero le voy a pedir a Carlos Ursúa que anuncie tu nombramiento. Y sí fue un quitasonrisas del informe de Peña Nieto, sin duda. Eso sin duda, no me queda la menor duda. Pero Ursúa me presenta. La primera pregunta, oiga, ¿usted qué sabe de inteligencia financiera? Mi respuesta fue, me tocó investigar temas de financiamiento ilícito a las elecciones y es el mismo esquema, es un delito equiparable al lavado de dinero. Son muchas de las hipótesis normativas son parecidas, entonces pues es algo que ya he hecho. Solamente que en lavado de dinero, el dinero se va para incorporarse al sistema financiero y aquí se va para elecciones. Pero en el otro se trata, por supuesto, de temas de peculado, de corrupción. Empiezo a hacer ya el proceso de transición y ese día casualmente me llega un tuit al dispositivo donde dice lo que acabas mencionaste hace rato, el karma existe y tú que fuiste perseguido, ahora vas a tener la facultad, la posibilidad de perseguir. Muchas felicidades. Y lo firmaba Carla Humphrey. En ese momento, ya cuando yo me había sacado de FEPADE, Carla me había defendido en medios. Y hay un sector importante de medios que me defendió. Pero en ese momento, yo pensando en Estados Unidos, y pensando que había una oficina de la UIF en la Embajada de Estados Unidos en Washington, dije, ya sé a quién voy a invitar para que vaya a ese espacio. Yo necesito a alguien pues, que se pidió más, que tenga presencia, que le hable tú a los gringos, y voy a invitar a Carlos. Vamos a desayunar un día y le ofrezco y me dice que no. Entonces, si en ese desayuno de 2018 me hubieras dicho que 3 años después me iba a casar con Carla Humphrey, yo te hubiera dicho, eso es una locura, eso no va a pasar. Pero bueno, finalmente, eso fue lo que pasó. Seguramente viviste e investigaste y procesaste muchos asuntos, pero muy importantes. ¿Cuáles son esos casos, Santiago? A ver, el primero fue Huachicol, el tema de Huachicol, denunciar a Hidrocina, porque tenía un excedente de casi 400 millones de litros de lo que le compraba a Pemex a lo que vendía. Entonces, era demasiado y la única explicación posible es que ese diferencial fuera Huachicol. Los temas de trata de personas, sobre todo el haber podido apoyar a cumplimentar una orden de aprehensión a partir de información de la UIF para el Sony, que era un tratante que se calcula que en Zona Divas trató unas 2,000 mujeres entre 2001 y 2017. 3, en el tema de combate a la corrupción, yo creo que las denuncias con Cabeza de Vaca, que es la guerra que sigue el día de hoy, que lo llevó al desafuero, la denuncia de García Luna y la entrega de información a Estados Unidos sobre los temas de corrupción de García Luna, la denuncia de Medina Mora, que hace que Medina Mora renuncie a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, por supuesto, Emilio Lozoya sería como de ese bloque de temas anticorrupción. Ahí incluiría también a Cuauhtémoc Blanco, aunque al final del día la Fiscalía no
integraría nada en esa carpeta de investigación. Cuauhtémoc Blanco era 740 millones de pesos en efectivo en su entorno cercano. Realmente no sonaba lógico. Y por otro lado, el tema del combate a la delincuencia organizada, a través del trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la DEA, con el FBI, con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, con Omar García Harfuch. Hicimos varios congelamientos de cuentas masivos. Un día 1.000 millones al Cártel Jalisco, un día 420 millones a Caro Quintero y su entorno cercano, otro día 600 millones al Cártel de Sinaloa. Incluso operativos en contra de nigerianos que extorsionaban a personas a mexicanas y mexicanos. Y creo que finalmente fue decir crear una institución muy fuerte, con también un equipo extraordinario. Íbamos calibrando con una matemática y con un actuario los modelos de riesgo. Tenía pues, un gran equipo de abogados. Hoy el fiscal Huachicol era mi segundo a bordo de Ramsés Ruiz, que era mi segundo a bordo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, me tocó presidir en el grupo Egmont y en Gafi, me tocó presidir las Américas. Es decir, el estar representando, ser el presidente de todas las UIF de tanto América Latina como América del Norte. Entonces realmente fue una experiencia fantástica, fueron 3 años, casi 3 años maravillosos. Empezamos el 1 de diciembre del 2018 y terminaría con mi renuncia, que sería el 8 de noviembre del 2021. En algún momento estábamos en un gabinete de seguridad y Audomaro, el entonces director del CNI, le dice al presidente: acabamos de interceptar una llamada del Cártel Jalisco Nueva Generación y viene un comando suicida a la Ciudad de México. Entonces tenemos 5 candidatos. Candidato número 5, el presidente de la República. Candidato número 4, el canciller Marcelo Ebrard por la extradición del Menchito. Candidato número 3, dice Audomaro, el de La Voz. Candidato número 2, Omar García Harfuch por el homicidio del colombiano, que era un brazo derecho del Mencho. Y candidato número 1, Santiago Nieto, por los 1.000 millones congelados en Agave Azul. Entonces el presidente dice ahí: no podemos permitir que le pase nada a los 3 primeros de la lista. A partir de ahí me ponen acompañamiento de 24 horas por parte de Guardia Nacional. Y bueno, algunos compañeros míos de la preparatoria llegan, Sergio Ugalde y Alfredo Solórzano, llegan ese día en la noche a la UIF, porque me dice el secretario de Hacienda: oye, la UIF está blindada. Y le dije: sí, ¿por qué no te quedas a dormir en la UIF en lo que vemos si el tema es tuyo o contra ti, etcétera? También debo decir que, bueno, me quedé un par de días en la UIF a dormir. Llegó Omar, entonces Omar me enseñó dónde estaban las personas. Al líder le decían el Vaca. Lo que sucede, esos 2 días pues llegan en algún momento pues, amigos míos, el otro día llegan como amigos de Carla, etc. Comía, dormía, me bañaba y también en ese momento me dice: Carlos, de tu departamento pues es muy inseguro, ¿por qué no te vas a vivir conmigo unos días en lo que vemos qué pasa? Y le digo: porque es más fácil que se metan en tu departamento que a mi casa. Y entonces, a partir de ahí, fui a vivir con Carla, y chico listo, no me he salido. Tenemos ya un rato viviendo ahí en su casa. Pero bueno, el punto fue que en una de esas veces que yo fui a mi departamento, veo que tengo una llamada perdida de la entonces jefa de gobierno. Me pregunta que dónde estoy, cómo estoy. La hoy presidenta, la doctora Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, y me dice que acaba de sufrir Omar García Harfuch un atentado. Entonces esa fue, digamos, la primera amenaza, aunque en realidad fue contra Omar. Después hubo una segunda amenaza, correo electrónico que llegó a la corte diciendo que el grupo que había matado a un juez de distrito iba sobre mí y sobre Arturo Saldívar. En Hidalgo había amenazas, pues más bien de los presidentes municipales que metía a la cárcel por temas de corrupción. Hubo gente que renunció a la UIF diciendo que no se sentían seguros, que ya no querían estar en la UIF, sobre todo gente que se venían de las administraciones anteriores. La verdad es que sí yo tengo un gran compromiso con el presidente López Obrador y me sentía muy motivado.
de estar cerca de él, trabajar con él, tener tanto contacto directo, tantas pláticas. Alguna vez me tocó que quiso que acordáramos caminando alrededor del patio de honor del Palacio Nacional y nos paramos frente a la pintura de Felipe Calderón. Y la pintura de Felipe Calderón la hizo Santiago Carbonell, que es radicado aquí en Querétaro. Y Santiago Carbonell nos había contado la historia de que cuando pinta Felipe Calderón le pone la nariz roja y los ojos rojos. Y entonces cuando Calderón va a ver la pintura, dice, no, a ver, quítame los ojos rojos y la nariz roja. Y ya, se los quitó. Y Calderón nunca se dio cuenta de que su pintura hay una puerta atrás abierta, porque entró por la puerta de atrás a tomar protesta. Vas a Guatemala y armas un escándalo, Santiago. O sea, yo pensé que el escándalo más grande iba a ser Morelia, después pensé que el escándalo más grande iba a ser César Duarte, después pensé que el escándalo más grande iba a ser Odebrecht, y no, pues este fue el escándalo más grande. Sí, a ver, también tiene que ver con una cuestión personal. Mi madre, ya hemos platicado de ella, que fue profesora e investigadora aquí de la UAC, va con sus amigas a Guatemala y ella sufría de hipertensión. Entonces se le acaba el medicamento, no se lo sigue tomando, no compra, y un día se va a dormir, al día siguiente se habían quedado de ver todas para continuar con el viaje, y resulta que no llega. Van con los de servicios mantenimiento del hotel, abren la puerta y la encuentran tirada. Embolia, muerte cerebral, y todavía tardan 6 horas en llevarla de donde estaban a Guatemala capital. Entonces Carla me dijo en algún momento, oye, ¿por qué no? Yo conozco un lugar bellísimo que me gustaría para casarnos, ¿por qué no vamos a verlo? Y a ver si tú sientes que cierras una parte de una vida familiar con tu madre, de alguna forma como conmemorando a tu madre, y se inicia un nuevo tipo de familia. Y total, fui con una de mis hijas, Dana, y con una sobrina de Carla, Alexis, fuimos a Guatemala, vimos el lugar, dijimos aquí va a ser. También pues, salía más barato que casarse en Tulum, casarse en Cancún, me imagino que más barato que San Miguel, pero bueno, un poco más allá de ello, también era un poco mandar un mensaje de que a 2 personas que habíamos sido víctimas del peñanietismo, a mí en lo personal, por toda la persecución de FEPADE, a ella porque le habían impedido ascender a un cargo de consejera electoral, 3 veces concursó, una vez para ser magistrada, y siempre le había bloqueado el exmarido con el aval, la bendición del PRI. Sí era importante hacer ese encuentro. Y fue un encuentro pues, de amigos, de muy poca gente de la clase política. Por cierto, Mauricio Curi estuvo ahí presente. Pero bueno, la historia fue que se hace un escándalo. Le avisan a la Fiscalía de Guatemala que traen algo irregular en el avión donde viaja Ili Ortiz, director del Universal, y va con una amiga mía, Paula Félix, con su esposo, y también con el promotor empresario que había sido contratado para el desfile del 1 de noviembre. Entonces, caldo de cultivo, y a partir de traen $35,000 en efectivo, que después me entero que esa es la forma como vive Ili Ortiz, con dinero, se puede con dinero en efectivo. Lo que me dijeron después ellos es que se lo repartía a la gente, a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, etcétera, para los gastos. Y pues sí, la tormenta perfecta. ¿Cómo te enteras del escándalo? Me manda un buen mensaje Paola Félix y me dice, tenemos un problema con Ili Ortiz. Carla me dijo, ¿qué pasa? Y le enseño el mensaje. Entonces nos volteamos a ver los dos y los dos pensamos, pues ya se murió Ili Ortiz. ¿Qué problema nos puede dar Ili? Y no, pues resulta que los habían detenido porque no habían declarado que es perfectamente legal, pero lo tienes que declarar. Entonces no lo declararon. Hay una práctica que se llama autocorrección. Esto me lo explicó Horacio Duarte después, que en ese momento era el de Aduanas de México, que si tú dices que traes 10,000 y traes 12,000, te puedes autocorregir sin que venga una sanción administrativa. Y el tema es que pues, detienen a la secretaria particular de Ili Ortiz y a partir de ahí se hace el escándalo. Y yo le digo a Paula, a ver, perdón, pues, estoy aquí con el subsecretario de
de América del Sur y Centroamérica, pues le voy a pedir que nos ayude, Max Flores. Y estaba Martín Borrego, que por cierto también se casó y hubo un escándalo porque se casó y también terminó saliendo del gobierno. Y ellos dos le solucionan el problema y lo sacan a todos, en lo que solamente queda la secretaria particular, en lo que se paga una fianza. Y ahí empieza. Un tuit de Darío Celis atacando a Paola Félix hace que Paola Félix renuncie y después algunos malquerientes empiezan a caminar la conversación en redes sociales contra Carla y contra mí. Tormenta perfecta. El presidente tenía que hablar de anticorrupción en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se va incluso con el secretario, el canciller Ebrard. Y bueno, viene el escándalo y pues sí, de alguna forma pensé, si no me muevo, esto va a generar una ola mucho mayor. Y bueno, me separo. Me dice que tiene, yo le digo, nada más que necesito dos cosas. Uno, seguridad. Y por otro lado, pues necesito yo reinsertarme en el sector público porque esto es la forma en donde yo me muevo, vivo, etc. Al final me dice que sí a las dos cosas y después pues, empiezan los ataques de cabeza de vaca y de Gil a complicar la salida. Y bueno, para 2022, en los primeros meses, Américo Villarreal, Julio Menchaca y Mara Lezama me contratan para sus campañas y me convierto en asesor político y en enfrentarme a Cabeza de Vaca y a Roberto Gil por la elección de Tamaulipas, que al final les terminamos ganando. ¿Te volverías a casar? Sí, sin duda.